Lo que ven en pantalla es un dibujo de un zombie, pero no un zombie como el que vemos en las películas o en series de Netflix. Es un zombie de los originales, un zombie haitiano. La palabra zombie viene del idioma congo de la palabra nzambi, que se traduce más o menos a el espíritu de una persona muerta. En el folclore del vudú haitiano, el zombie es una persona que ha sido condenada a morir por crímenes contra su comunidad. Un sacerdote vudú, conocido como un bokor, lanza un hechizo sobre el condenado a convertirse en zombie antes de enterrarlo durante algunos días. Una vez que lo sacan de su entierro, siguen vivos, pero bajo el efecto del hechizo. Se puede ver con claridad la influencia que tiene este mito folclórico haitiano sobre la idea popular del zombie. Y yéndonos más a fondo, pienso que sirve como una buena introducción a uno de los subgéneros literarios que más me intrigan como puertorriqueño, el gótico caribeño. Pero primero, ¿qué es el género gótico? La novela gótica nació en Europa, principalmente en Reino Unido, en el siglo XVIII. Lo que decía la iglesia ya no era estrictamente ley y los escritores se sentían más cómodos explorando temas más oscuros y tabú. De aquí surgió el género gótico, que se caracteriza por su tono oscuro y morboso. Usualmente tiene elementos sobrenaturales, pero no siempre, y más que todo abandona el estándar del bien contra el mal a favor de personajes con matices grises, ¿verdad? Que no son ni buenos ni malos. A través de estos personajes, los autores tienen la oportunidad de desafiar la moral de la sociedad en la que viven, al igual que abordar temas existenciales como la muerte, el paso del tiempo, el trauma familiar y la oscuridad que habita en la mente de cada ser humano. Algunos de los libros más exitosos del género incluyen clásicos como Frankenstein de Mary Shelley, Cumbres borrascosas de Emily Bronte y Drácula de Bram Stoker. Como pueden ver, las novelas de este género están entre las más exitosas de la historia y su influencia ha cruzado fronteras y hasta océanos. En Estados Unidos, un subgénero de la novela gótica surgió a principios del siglo XX para reinterpretar, ¿verdad? Sus características en el contexto postcolonial de Norteamérica, el gótico sureño, o Southern Gothic, que traslada los elementos principales del género de la Inglaterra victoriana al sur de los Estados Unidos, una región conocida por su cultura distinta al resto del país. Y por supuesto, aquí también hay un contexto histórico que entender. El Southern Gothic surge apenas unas décadas después del final de la Guerra Civil de Estados Unidos, un conflicto que tomó lugar principalmente en los estados del sur y que destruyó tanto la infraestructura de la región como su orden social. En el sur había reinado por siglos la esclavitud, y con el final de la guerra millones de personas esclavizadas obtuvieron al fin su libertad, algo que, aunque sin duda positivo, sacudió la sociedad del sur. Los blancos, que por siglos habían tenido el poder político y económico absoluto, se enfrentaban ahora a un nuevo país donde tendrían que convivir y competir económicamente con personas que consideraban inferiores y en gran parte inhumanos. Y todo esto mientras bregaban con el caos de la posguerra, la ocupación militar por parte de los estados del norte, la reconstrucción de pueblos y ciudades, la hambruna, la pobreza y la reorganización social. En todo este desmadre, el Southern Gothic llegó para proveer una manera de racionalizar y lidiar con la crisis social de la región, mientras que el género gótico tradicional pone en cuestión las normas y creencias de la era victoriana a través de lo sobrenatural o lo macabro. El Southern Gothic analiza y critica las relaciones de poder entre blancos y negros, las conductas machistas, las leyes de vida de los blancos ricos que creían fielmente la importancia de la sangre y el linaje, entre muchas otras cosas. Por supuesto, también explora la obsesión de la sociedad sureña con el pasado, representado en personajes que anhelan regresar a los tiempos antes de la guerra civil y que mantienen traumas y rencores a través de generaciones. La religión cristiana, particularmente la denominación bautista protestante, también juega un papel importante en el género, debido a la alta religiosidad que caracteriza al sur de Estados Unidos. Esto, por ende, permite a escritores trabajar obras de horror religioso, sea sobrenatural o más anclado en las experiencias de sureños reales. El género gótico se ha adaptado y readaptado a muchísimos lugares y periodos históricos, pero el Southern Gothic siempre me ha fascinado como escritor, pues me pone a pensar en cómo se vería el género adaptado a mi hogar, Puerto Rico, o más bien el Caribe. ¿Cómo se vería un Caribbean Gothic? De primera instancia, el sur de Estados Unidos y el Caribe tienen mucho en común. Ambos tienen climas cálidos, ambos tienen una herencia cristiana y ambos tienen una historia extensa y dolorosa de colonialismo y esclavitud, reflejado en su alta población afrodescendiente. El Caribe también goza de muchos elementos sobrenaturales, como los ya mencionados zombies y otras tradiciones del vudú haitiano, pero también muchas cosas relacionadas al catolicismo. Los pueblos del Caribe gozan de una gran gama de creencias en demonios, fantasmas, brujas, espíritus, maldiciones familiares, monstruos marinos, duendes y barcos piratas fantasma que siempre encuentran una manera de ser vinculadas a la fe católica. Más fuera de lo superficial, donde sin duda hay mucha tela para cortar,
¿cuál sería la sustancia de una novela del Caribbean Gothic? Por suerte, tenemos precedentes incluso dentro del propio Caribe. La escritora Joan Rees, por ejemplo, creció en la isla de Dominica, en las Antillas Menores, y sus obras han sido estudiadas como parte de un pseudo Caribbean Gothic, ¿verdad? Algo que se acerca a ser este subgénero. Su novela más popular es White Sargasso Sea, publicada en 1966, que narra la vida y el matrimonio infeliz de una mujer inglesa en la isla de Jamaica, poco después de la abolición de la esclavitud. La familia de la mujer, de nombre Antoinette, eran terratenientes y esclavistas en la colonia británica y posterior a la abolición cayeron en la pobreza y fueron perseguidos y acosados por ex esclavos, ahora libertos, quienes mataron a su hermano quemando su casa. Hubieran matado a Antoinette y al resto de su familia de no haber sido por un loro verde moribundo, que representaba un mal presagio. La novela, como pueden observar, explora temas como la identidad postcolonial, tanto en los criollos blancos como en los negros libertos, al igual que como el pasado de la esclavitud continúa afectando a las relaciones entre las razas de la isla. Por estas características muy similares al Southern Gothic, la novela es considerada un ejemplo de un posible Caribbean Gothic. Escritores de habla inglesa han explorado las posibilidades de este género, mas en la habla hispana hace mucha falta. La historia colonial española en el Caribe no es necesariamente la misma que la inglesa. Después de todo, ambas practican diferentes sectas del cristianismo y tradiciones africanas, sin mencionar que el mestizaje nunca fue tan prevalente en Jamaica como lo fue en Santo Domingo, Cuba o Puerto Rico. Solo en años recientes autores hispanos se han destacado, ¿verdad?, en su desarrollo de género. Daina Chaviano, escritora cubana, inició su carrera de novelista con Los hijos de la diosa Huracán, un thriller histórico ubicado en Cuba y Miami y que integra elementos sobrenaturales a su narrativa. Ese mismo año, Ana María Fuster publicó Carnaval de Sangre, una colección de cuentos e historias cortas de terror y suspenso ambientadas en el Caribe. Pero pocos se han atrevido a adaptar el corazón que define la sustancia de un gótico caribeño de habla hispana, la fe católica. Del mismo modo que la fe bautista y las normas sociales que establece son un pilar del gótico sureño, el catolicismo ibérico, en mi opinión, debe ser un pilar del gótico caribeño. Y no me refiero solamente a utilizar elementos católicos en el terror, al estilo El Exorcista, ¿verdad?, sino que utilizar la atmósfera sombría, tétrica e inquietante que provee este género para explorar fenómenos como el blanqueamiento y la necesidad constante de acercarse lo más posible a ser blanco, las creencias machistas traídas de la cultura española, la homofobia alimentada por este machismo español, la supresión de las creencias tradicionales africanas en nombre de mantener el poder de la iglesia y temas por el estilo. Todas estas problemáticas se han explorado en el gótico sureño angloparlante, o lo que parece ser el gótico sureño angloparlante, y ya viene siendo hora de que nosotros los escritores del Caribe hispano comencemos a hacernos estas preguntas incómodas. El Caribbean Gothic, como yo lo veo, es una mina de oro aún sin explotar para escritores de terror hispanoamericanos y para aquellos que los leen. Mi nombre es Diego Vega y esto es Contracultura.